Buenos días, tal como le dijo el doctor, mi nombre es César Guzmán, yo soy uno de nefrología de SEDIMA. El día de hoy hablaremos de un tema que hasta cierto punto es indispensable en lo que plante y farmacología pues respecta. Vamos a hablar de los agentes antimetabolitos, específicamente el microfenolato y la acetona. Los agentes básicamente lo que hacen es inhibir la proliferación tanto de linfocitos T como los B. Y digo que este es un tema indispensable, puesto que tan solo el microfosfato, tanto en su versión como sódico, pues es más de un 90% en los receptores de trasplante de riñón en Estados Unidos. Es más que lógico, nosotros pues tenemos que saber del mismo. Vamos a ver, ok. Para hablar de trasplante de fármacos, es esencial conocer las cosas básicas. Y yéndonos a los, entonces diríamos que tendríamos que hablar de lo que es la activación y la de linfocitos, porque dicho proceso es implicado directamente en lo que es el rechazo. Y dicho proceso es en donde van a actuar los diferentes fármacos. En lo que es la activación de linfocitos, vamos a tener tres señales básicas, sobre la cual, como les dije, van a actuar diferentes fármacos. Las 1 es la señal de reconocimiento del halo antígeno. Básicamente, lo que se requiere es la presentación de un halo antígeno exterior junto a una molécula del complejo mayor histocompatibilidad del huésped. Esa presentación se va a realizar a través de una célula presentadora de antígeno que se va a unir a los receptores de los linfocitos T. Esta señal va a actuar, o esta señal la va a abortar específicamente los anticuerpos antilinfocitos. La segunda señal va a ser la activación de los linfocitos a través de lo que es la coestimulación. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener la unión, varios ligandos de la célula presentadora de antígeno a los receptores de las células T. Por ejemplo, los receptores CD28, CD154, CD2, CD11A. Entonces, este complejo receptor pues se va a internalizar, se va a unir a la inmunofilina. La inmunofilina, a su vez, va a estimular la calcinurina y este va a activar el factor nuclear de activación de células T, NFAT, y se va a eliminar un fosfato. A su vez, el NFAT pues se va a traslocar a nivel de núcleo y básicamente va a estimular la transcripción de interleucina 2. Entonces, ¿qué efectos van a actuar en este punto? Bueno, porina, el tacrolimus, y ya la última señal que tenemos, que es la expansión clonal, básicamente esta interleucina 2, pues que es secretada por las T, se va a unir a sus propios, o sea, los receptores que tiene esta célula T, y de forma autócrina pues va a estimular la proliferación celular. ¿Qué fármacos van a? Bueno, el basilizumab, el daclizumab, que básicamente van a ser monoclonales contra el receptor de interleucina 2. Pero también esta proliferación de ADN se va a inhibir precisamente con los fármacos que yo voy a hablar a continuación, que son la fenolato y la satioprina. Entonces, yo creo que esto resume todo, esta imagen que ustedes van a ver en la acción, pues resume todo lo que yo he dicho. Pueden observar acá, señal 1, célula presentadora de antígeno al receptor, célula T. Señal 2, la coestimulación. Y finalmente la señal 3, que es la proliferación asociada básicamente a la clonal inducida por la interleucina 2. Entonces, una vez que nosotros sabemos esto, yo creo que ya sí, ya podemos comenzar. En materia, vamos a hablar de el micofenolato, tanto en su mofetilo, por así decirlo, como en su versión sólida. El micofenolato, básicamente, el micofenolato es un profármaco. El compuesto activo va a ser el ácido micofenólico. Y este es un producto de la fermentación de varias especies de penicilina.
El resto, este mofetilo, que es un ester, básicamente lo que nos permite es mejorar la biodisponibilidad. Y hablando un poquito de historia, podemos decir que el ácido micofenólico, pues, fue descubierto por Gaussian en el 1893, pero no fue hasta la década de los 70 cuando se comienzan a estudiar propiedades inmunosupresoras. Y no es hasta el 1995 cuando el micofenólico sódico con recubrimiento entérico estuvo disponible desde el 2004. Entonces, resumiendo el mecanismo de acción, ya lo que es el micofenolato. El ácido, que insisto, es el activo, básicamente lo que va a hacer es que va a actuar como un inhibidor reversible de la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa, que es la que ustedes ven acá. Entonces, esta enzima básicamente va a hacer estabilizar la velocidad de producción, de novosíntesis de purina y catalizar la formación de nucleótidos de adenosina. Entonces, cuando sucede esto, cuando se comienzan a agotar los nucleótidos de guanosina, pues básicamente inicia lo que es la acción antiproliferativa. Y esta acción es selectiva sobre los linfocitos. ¿Qué pasa con los linfocitos? No. Entonces, otra cosa que hay que hacer alusión es que el micofenólico pues, es muchísimo más selectivo sobre los linfocitos que las atropinas. Incluso de forma in vitro, bloquear la proliferación del linfocito y B, a inhibir la formación de anticuerpos y se ha visto también que tiene cierto preventivo sobre lo que es el desarrollo y la progresión de arteriolopatía proliferativa, que puede aparecer en el reflujo crónico. Yo creo que esta imagen prácticamente resume todo lo que acabo de decir. Los usos del menolato, bueno, lo más común, trasplante cardíaco, pulmonar, pero de forma off-label se utiliza para hepatitis autoinmune, tanto primera línea como refractaria, para nefritis lúpica, para miastenia, psoriasis de moderada a severa e incluso esclerosis sistémica. Entonces, en cuanto a lo que es la acción, en el caso renal, tenemos que estar claros que, o sea, como le dije, ya dos vertientes del micofenolato. El mofetilo y el micofenolato sódico. Entonces, el ente fármaco más común del micofenolato mofetilo es el Celsep. Entonces, generalmente, bueno, este es un ester del mofetilo y está disponible generalmente en cápsulas de liberación inmediata de 200 miligramos y de 500 tabletas. La dosis varía, generalmente varía de acuerdo a la inmunosupresión concomitante, pero generalmente se usa una dosis de 1 gramo 2 veces al día. Mientras más dosis, pues lógicamente mayor efecto. Una dosis mayor de 2 gramos se asocia con más efectos adversos. En el caso del micofenolato sódico, con recubrimiento entérico, que el que conocemos de forma más frecuente es el Myfortic, este generalmente se utiliza 720 miligramos 2 veces al día. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el Myfortic en cápsulas de liberación retardada en 180 y 160. Importante, no equivalente el peso, por así decirlo, el peso molecular del Celsep que el Myfortic. La dosis no va a ser equivalente. La conversión se debe a dosis de equimolares
y se necesitan aproximadamente 180 miligramos para ajustar a lo el grado de insuficiencia. Se tomar en cuenta que en esos pacientes que tienen menos de 25 de GFR, no se debe exceder la dosis de 1 gramo cada 12 horas. Generalmente, en los pacientes que tienen una función de ingreso retrasada, en cuanto a las modulaciones, de acuerdo a si hay insuficiencia hepática, generalmente no se recomienda ajustar la dosis en los pacientes renales con enfermedad parenquimatosa grave. Ahora bien, es indispensable saber que en esos pacientes que tienen hiperbilirubinemia, que tienen hipoalbuminemia, se necesita un mayor control. Bueno, porque puede producirse desplazamiento o una disminución del número de sitios de unión. Giselle, perdón, te estás yendo de vez en cuando, o sea, el audio se te corta. ¿En serio? Sí, Déjame, Bueno, por si acaso. déjame entonces cambiar el internet. ok. Probablemente, no sé si te vayas o te quedes conectada, pero sí. Dale, si tú quieres. Si alguien en tu casa está usando algún sistema de streaming o algo, dile que lo pare también, eso te ayuda. No se oye. No, la doctora paró un segundo porque iba a cambiar el internet. Tenía mala conexión, se cortaba de vez en cuando. Ok, ya sí me escucho. Sí, te escucho, Sí. dale. Sigue, prosigue. Sí. Ok, perfecto. Dame un chance, déjame compartir la pantalla ahora. Ok, seguimos entonces. Entonces, con respecto a lo que es la farmacodinamia y la farmacocinética, hay que tomar en cuenta que el micofenolato pues tiene una biodisponibilidad. El micofenolato mofetil, el CELCEP, de un 94%, el Myfortic de un 72%. Generalmente el tiempo máximo para producir su acción es de 1 hora. La distribución, este fármaco se encuentra muy unido a proteínas, de un 82 a un 97%. Y en cuanto a su metabolismo, es importante destacar, como yo les dije, el micofenolato mofetilo es un profármaco que se va a hidrolizar presistémicamente a ácido micofenólico. Se va a absorber rápidamente, se va a metabolizar por recirculación enterohepática. Entonces, una vez que está en el hígado, el ácido micofenólico se va a gluconoridar por la enzima gluconoriltransferasa. Entonces, se va a formar un metabolito que es inactivo, que es el MPAG. Entonces, por el ciclo enterohepático puede ocurrir que cuando el MPAG pues pasa del hígado a la bilis, posteriormente al intestino, puede pasar que las bacterias intestinales pueden metabolizar enzimáticamente esta forma inactiva nuevamente a una forma activa, que es el ácido micofenólico. Entonces, este segundo pico de absorción de ácido micofenólico ocurre generalmente a 6 a 12 horas después de la administración del micofenolato. Entonces, esto podría explicar algunos efectos secundarios gastrointestinales, pero también podría explicar por qué es tan difícil monitorizar esta droga, porque tiene un pico secundario. Entonces, en cuanto a lo que es la excreción,
el micofenolato generalmente se excreta en su forma inactiva, en el MPAG, por los riñones. En un menos del 3%, pues se va a excretar en su forma activa, o sea, en ácido micofenólico. Entonces, ya hablando de las interacciones farmacológicas del micofenolato, hay que destacar que este no se metaboliza, como ya hemos visto, por el CYP3A. Entonces, interacciones que uno ve con los inhibidores de la calcineurina no van a ocurrir con el micofenolato. Más sin embargo, el micofenolato tiene interacción con decenas de fármacos. Sí, a mí me gustaría destacar lo que yo considero que son más importantes en lo que es el ámbito del trasplante. Lo primero es micofenolato y azatropina no deben administrarse bajo ninguna condición debido a la posibilidad de toxicidad hematológica combinada. En cuanto al uso de tacrolimus y micofenolato, pues el tacrolimus, pues aumenta los niveles de micofenolato, así como lo hace la ciclovir y el valaciclovir. ¿Cómo lo hace el tacrolimus? Bueno, básicamente inhibe la UDP-glucuroniltransferasa, entonces, que es la enzima que, como ya yo les dije, metaboliza el ácido micofenólico. Entonces, así aumenta sus concentraciones. Entonces, hay muchos pacientes que usted, por ejemplo, sustituye pues el tacrolimus por ciclosporina, generalmente tiene que disminuir la dosis a un 50%. ¿Qué pasa con la ciclosporina? Todo lo contrario. Disminuye la dosis de ácido micofenólico en sangre, porque disminuye ese recycling enterohepático del que ya también yo les hablé. Otros fármacos con los que hay que tener mucho cuidado, porque también disminuyen los niveles de micofenolato en sangre, son los inhibidores de la bomba de protones. Muchas veces se prefiere utilizar el micofenolato con recubrimiento entérico cuando se está usando PPIs. Asimismo, otros fármacos que hay que tener mucho cuidado por la disminución que representan son los antiácidos de hidróxido de aluminio y el sevelamer, que nosotros podemos llegar a usar con tanta frecuencia. En el caso del sevelamer, se debe tomar 2 horas después del uso del micofenolato, ya que, como les dije, puede disminuir la exposición y la concentración máxima de ácido micofenólico. Pues aquí yo les destaqué otros fármacos que espero puedan verlos, con los que interacciona el micofenolato. Me gustaría también pues hacer alusión a las vacunas. Vacunas vivas atenuadas generalmente cuando se usan con micofenolato, pues pueden aumentar los efectos lesivos de las mismas. Y las vacunas inactivas, generalmente su efecto pues disminuye con el uso de micofenolato. Y aquí les marqué el tocilizumab, que tanto se está utilizando en tiempos de COVID. Ok, entonces vamos a hablar de los efectos adversos del micofenolato. Este cuadrito que ustedes ven aquí, yo traté de que fuera lo más claro posible. En la columna A, ustedes pueden ver los efectos más comunes. ¿Cuáles son estos? Bueno, hiperglucemia, que se puede producir hasta un 44% de los pacientes, hipercolesterolemia, además de esto, leucopenia, un 34% de los pacientes, anemia, hasta un 26% de los pacientes, desequilibrios hidroelectrolíticos como hipomagnesemia, hipercalcemia, hipocalcemia en alrededor de 1/3 de los pacientes. Hay otros efectos que son mucho menos comunes, como la aparición de neoplasias, melanoma, linfoma, que no oscila alrededor de un 1%, la aparición de infecciones oportunistas, incluyendo el herpes, la activación del mismo, PML, fibrosis pulmonar también es otro efecto, pero más raro. Independientemente de los efectos adversos más comunes con los que ustedes se van a topar con los pacientes que le van a referir, son los efectos ligados al tracto gastrointestinal. La diarrea se puede presentar hasta en 1/3 de los pacientes y diversos grados de náuseas, hinchazón, dispepsia, que puede ocurrir hasta en un 20% de los pacientes. Generalmente, tal como les dije en un principio, la incidencia de los efectos secundarios gastrointestinales
puede ser mayor si la dosis es más de 1 gramo 2 veces al día. Entonces, la mayoría de estos síntomas van a desaparecer o van a responder, mejor dicho, cuando se reduce de forma transitoria la dosis del medicamento. Sin embargo, cuando persisten estos síntomas, la mayoría de los clínicos lo que prefiere es cambiar. Por ejemplo, si tiene micofenolato mofetil, cambiarlo a micofenolato sódico con recubrimiento entérico. Eso es lo que prefieren la mayoría de los clínicos, pero no se ha visto a la larga en la mayor parte de los estudios de que el perfil de efectos secundarios gastrointestinales pues disminuya, o sea estadísticamente significativo un tipo de micofenolato del otro. Entonces, si los síntomas persisten, pese a la disminución de la dosis, pese a si usted quiere pasar a micofenolato sódico, pues usted debe pues parar el medicamento porque uno de los efectos que se puede tener como resultado es la colitis inflamatoria. Entonces, otros efectos que también se destacan en el contexto del paciente que usa micofenolato, pues, y aunque son menos, nefropatía asociada a virus BK, se puede ver. Generalmente se pueden ver infecciones virales nuevas o reactivadas. Como yo les dije en un principio, el PML, infecciones por citomegalovirus, reactivación de hepatitis B y C. Entonces, en estos pacientes que tienen condiciones nuevas, virales nuevas o reactivadas, pues se debe considerar reducir la inmunosupresión. No podemos dejar de lado las malformaciones congénitas, que yo las voy a hablar más adelante, pero también pueden ocurrir hasta un 20% de las embarazadas que utilizan micofenolato. Colitis, que puede asociarse a citomegalovirus, incluso también pancreatitis. Efectos cardiovasculares, no solamente hipertensión, que se puede producir en hasta un 30% de los pacientes, sino también trombosis venosa. Infecciones específicamente pulmonares como asociadas a bronquiectasias y enfermedad pulmonar intersticial, que también lo menciono. Entonces, ¿en quién no debo utilizar bajo ninguna circunstancia micofenolato? Aquellos pacientes que hayan presentado pues, reacciones de hipersensibilidad. El CELCEP que viene endovenoso no se debe utilizar en esos pacientes que son alérgicos al polisurbato 80, que básicamente es como un emulsificante que se le echa a los alimentos, un aditivo. Hay contraindicaciones adicionales como el embarazo o mujeres que están en edad fértil y que no utilizan un método anticonceptivo altamente efectivo. Vamos a hablar de algunas consideraciones especiales. Eso es bastante relevante en lo que respecta al uso de micofenolato. Lo primero, consideraciones reproductivas. Aquellas mujeres que se encuentren en edad fértil, lo primero es, ¿está utilizando un método anticonceptivo eficaz? ¿Qué está utilizando? Pregunto esto porque si son derivados de estrógenos, no se recomiendan porque disminuyen la acción de estos anticonceptivos. Entonces, se recomiendan otros métodos, el uso de condón. También se recomienda que si usted va a iniciar a una mujer en edad fértil con micofenolato, pues tiene que tener una prueba negativa inmediatamente antes de iniciarlo y repetir esta prueba 8 a 10 días después. Generalmente, la evaluación el REMS, que es evaluación de riesgos y estrategia de mitigación, recomienda suspender el micofenolato en las mujeres al menos 6 semanas antes de intentar el embarazo. Sin embargo, uno generalmente lo suspende antes, 3 a 6 meses antes del intento de embarazo. ¿Por qué? Bueno, no siempre en trasplante se aplica, pero, por ejemplo, mujeres que tienen enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas pueden desarrollar algún flare de la enfermedad en este interín. Entonces, lo correcto es tener el tiempo adecuado para monitorizar el curso de la enfermedad. En cuanto a las consideraciones en el caso de los hombres,
la información es muy limitada. O sea, la fertilidad masculina y el uso del micofenolato o los resultados del embarazo después del uso paterno son bastante limitados. Más sin embargo, los fabricantes lo que recomiendan es que todo masculino que esté sexualmente activo, pues esté usando anticonceptivos efectivos y que se esperen al menos 90 días para el inicio o comenzar el intento de embarazo, diría yo que es la palabra correcta. Entonces, ya yo había conversado con ustedes de las malformaciones asociadas al uso de micofenolato. Importante que el uso durante el embarazo de micofenolato se asocia con un mayor riesgo de pérdida del embarazo en el primer trimestre y malformaciones congénitas, hasta un 27% de los nacidos vivos. Estas malformaciones van desde malformaciones faciales como labio leporino, anomalías del oído, malformaciones a nivel de los dedos, anomalías cardíacas, malformaciones esofágicas y malformaciones del sistema nervioso central, como espina bífida. Con respecto a la lactancia, no se sabe exactamente si este está presente en la leche materna. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo monitorizar estos pacientes? Yo lo tengo en micofenolato. Bueno, ya yo les dije que estos pacientes pueden presentar alteraciones hematológicas. Lo correcto es semanal, después del inicio del micofenolato, pues monitorizar, hacer un hemograma, un conteo sanguíneo, semanalmente después del primer mes. 2 veces al mes después de los 2 o 3 meses después y posteriormente hacerlo mensualmente en el primer año. Asimismo, se debe monitorizar la función renal y hepática. Y tener en cuenta en cada visita de seguimiento si el paciente presenta algún síntoma de rechazo de órganos, algún signo o síntoma de infección bacteriana, fúngica, viral o alguna reactivación de la misma, y si presenta algún tipo de síntoma neurológico. Entonces, es importante destacar que pese a que el monitoreo terapéutico de estos medicamentos puede ser beneficioso, sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo de rechazo o aumento de los efectos adversos, pues lamentablemente en la mayoría de lugares no contamos con pruebas, ya que no están habitualmente disponibles o no son lo suficientemente confiables. Sí, importante que se ha visto, se ha estudiado, por ejemplo, con el CELCEP, que se ha visto que los niveles entre 30 y 60 microgramos por hora por mililitro son los objetivos. Niveles menores de 30, pues han implicado un mayor riesgo de rechazo. Ok, entonces, ya entrando al otro fármaco, que es la azathioprina, cuyos nombres comerciales, el Azaran e Imuran. Básicamente la azathioprina es un antimetabolito, que es derivado del imidazol de 6-mecactopurina. Se ha utilizado desde hace más de 50 años. Sí ha sido desplazado, también hay que decirlo, en los últimos años. Primero con el uso de la ciclosporina y posteriormente cuando se introduce el micofenolato. Actualmente la azathioprina pues se recomienda como un agente antiproliferativo de segunda línea para lo que es la prevención de rechazo agudo. Tiene la ventaja de que pues es un régimen inmunosupresor de muy bajo costo. Entonces, el mecanismo de acción, bueno, básicamente tenemos un análogo de purina que se va a incorporar al ADN celular, va a inhibir la síntesis de nucleótidos y posteriormente la síntesis de nucleótidos de purina y va a interferir con la síntesis y el metabolismo de lo que es el ARN. Va a tener la particularidad de que no es tan específica de los linfocitos como lo es el micofenolato. Puede inhibir la proliferación de los promielocitos en la médula ósea
y va a disminuir el número de monocitos circulatorios capaces de diferenciarse en macrófagos. Los usos de la acetropina, bueno, estos son algunos. Trasplante de riñón en artritis reumatoide. Estos son los que lo tengo en negrita. Los que no están en negrita son los que se usan off-label. En nefritis lúpica, en enfermedad inflamatoria intestinal, en púrpura trombocitopénica refractaria crónica, granulomatosis eosinofílica con polengitis, hepatitis autoinmune, pericarditis recurrente y en psoriasis moderada a severa. En lo que respecta a la dosificación de la acetropina en el trasplante renal, se recomienda una terapia inicial, ya sea IV o oral, pues de 2 a 5 miligramos por kilogramo de peso. Una vez posterior a esto, ya en lo que respecta al mantenimiento, las dosis habituales que se recomiendan es de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso, una vez al día. Generalmente, si el paciente pesa menos de 75 kilogramos, se pueden utilizar 100 miligramos una vez al día. Y si pesa más de 75, pues utilizar 150 miligramos una vez al día. En las pacientes embarazadas, generalmente se calcula igual o menor a 2 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, las dosificaciones vienen generalmente en tabletas de 50, 75 y 100. Y el IV viene de 100 miligramos. Ok. En cuanto a la farmacología de lo que es la acetropina, pues es un medicamento que es bien absorbido por vía oral. Tiene una duración variable, pero tiene un pico en el plasma de 1 a 2 horas. Y tiene menor asociación con las proteínas en relación al micofenolato, porque esta se encuentra ligada en alrededor de un 30%. El metabolismo es meramente hepático, los metabolitos que se van a producir, la 6-mecactopurina y el ácido 6-tiúrico. La eliminación pues va a ser a través de la orina, principalmente como metabolitos, y pues va a ser dializable parcialmente, también a diferencia del micofenolato, que no es dializable. Sí, en definitiva, esta necesita ajustes cuando el paciente tiene menos de 50 de GFR. Cuando anda entre 10 y 50 se le administra un 75% de la dosis. Cuando anda con menos de 10 de GFR se administra alrededor de la mitad de la dosis. Y si necesita ajustes con la hemodiálisis, como yo le dije, se le debe dar un suplemento de 0.25 miligramos por kilogramo de peso. En cuanto a las interacciones farmacológicas, pues de los principales medicamentos con los que tiene interacción la acetropina, pues se encuentra el allopurinol. Básicamente el allopurinol puede aumentar las concentraciones séricas de mercaptopurina y promover la formación de nucleótidos de tioguanina activos. Básicamente esto nos obliga a que en caso de hacer esta combinación, pues se use con mucho cuidado o que en su defecto se evite. Cuando se va a iniciar el allopurinol, la dosis de acetropina debe reducirse alrededor de un 25 a un 50%. Y se deben hacer recuentos de glóbulos blancos y plaquetas con frecuencia. Asimismo, se recomienda realizar pruebas de rutina para detectar mutaciones de la tiopurina metiltransferasa en estos pacientes que toman acetropina y en quienes pues se ha considerado iniciar allopurinol. Otras interacciones farmacológicas que hay que destacar, pues los IECAs, por ejemplo, tienen la capacidad de que al utilizarse con acetropina pueden aumentar el efecto mielosupresor. Los agentes anti-TNF que pueden aumentar el riesgo de linfoma no-Hodgkin de células T, y indispensable, al menos nosotros que vemos tantos pacientes cardiovasculares, que cuando se usa la acetropina con pues anticoagulantes, específicamente antagonistas de la vitamina K,
pues pueden disminuir el efecto anticoagulante. En el caso de la ciclofosfamida, pues la azathioprina pues aumenta el riesgo o el efecto hepatotóxico de la misma. Otros medicamentos que con lo que tienen asociación, ya lo pueden ver ahí. Las vacunas igual, como lo mismo que pasa con el micofenolato, que pueden aumentar los efectos tóxicos y disminuir su umbral terapéutico. En cuanto a los efectos adversos de la azathioprina, hay que destacar que los más importantes generalmente son hematológicos y oncológicos. La leucopenia, en el contexto del paciente trasplantado renal, se puede ver hasta más de un 50% de los pacientes. En el paciente con artritis reumatoidea, hasta un 28% de los casos. Las neoplasias también hay que destacarlas, sobre todo un 3% en el trasplante renal que no es linfoma, 0.5% que sea linfoma. También la trombocitopenia pues se puede observar. Si el paciente presenta trombocitopenia o leucopenia significativa, este fármaco debe suspenderse durante largos periodos. Hay otros efectos de la azathioprina, como hepatitis, colestasis, asimismo elevaciones reversibles de los niveles de transaminases y bilirrubina, pancreatitis, que no es tan común, pero puede ocurrir. En cuanto a las consideraciones especiales que tenemos que tomar en cuenta, la parte reproductiva, afortunadamente la azathioprina es un inmunosupresor aceptable para su uso en receptores de trasplante de riñón que plantean embarazo. Es más, muchas veces, pues en esos pacientes que están usando micofenolato, lo que se hace es el switch a azathioprina. Entonces, independientemente de sea aceptable, no quiere decir que no tenga riesgo. En realidad es categoría de su uso en el embarazo. Puede llegar a cruzar la placenta, la azathioprina, y puede provocar algunos efectos adversos, como parto prematuro, bajo peso al nacer, hipertensión de la madre y preeclampsia subyacente. Entonces, en cuanto a las consideraciones a tener en el caso de la lactancia materna, pues uno de sus metabolitos, la 6-mecaptopurina, está presente en la leche materna, pero generalmente se encuentra inactiva. Y ya para finalizar, pues en lo que respecta a la monitorización de ese paciente que utiliza azathioprina, pues se debe monitorizar con hemogramas semanalmente durante el primer mes, luego dos veces al mes, por así decirlo, durante los siguientes 2 meses, y luego ustedes lo hacen de forma mensual. Se debe contabilizar bilirrubinas totales. Las pruebas de función hepática se deben hacer cada 3 meses. Asimismo, hacer clearance. Lógicamente, hay que estar pendientes en el examen físico de que el paciente tenga un signo o síntoma nuevo de infección o malignidad, como esplenomegalia, hepatomegalia, dolor abdominal, sudoración nocturna. Importante destacar que la azathioprina también se ha ligado a cáncer de piel. Y sobre todo en el paciente que tenga datos de mielotoxicidad grave, pues se debe determinar si tiene deficiencia de PPMT o NUT15, puesto que, como les digo, esos pacientes tienen potencialmente tienen mayor mortalidad. Entonces, se debe en definitiva hacer el genotipado en estos pacientes. Ahora bien, de acuerdo a los resultados va a ser el ajuste de la dosis. Aquellos pacientes que tengan una deficiencia heterocigótica de TPMT, o sea, que tengan una actividad intermedia, se recomienda reducir la dosis en un 30 a un 70% de la dosis objetivo y valorar la tolerancia. Luego se revalora a las 2 o 4 semanas de haberlo iniciado. Si el paciente tiene una deficiencia homocigota, o sea, que tiene una actividad baja o deficiente de esta enzima, lo que se considera es utilizar algún otro fármaco alternativo.
Si no se puede evitar el uso, entonces iniciar la azathioprina a dosis reducidas drásticamente y 4 a 6 semanas después revalorar. En aquellos pacientes que tengan una actividad normal, pues no es necesario ningún ajuste. Se espera 2 semanas después para alcanzar lo que es el nivel de mantenimiento. Entonces, esta ha sido mi exposición. Yo espero que ustedes hayan aprendido pues cosas nuevas de lo que son los fármacos antimetabolitos y si tienen algún comentario se los agradecería. Esta fue mi bibliografía, básicamente Danovich, Up to Date y un poquito de Medscape. Y nada, muchísimas gracias. Muy bien, Giselle. Deme para la grabación.